Capítulo 5 de la unidad quinta de Fisiología Médica de Wheaton y Hall, los líquidos corporales y los riñones. Hoy vamos a hablar específicamente de los compartimentos del líquido corporal, sobre todo del líquido extracelular e intracelular, y también pues del edema. Entonces sean bienvenidos una vez más a ROSMED y a continuación vamos a iniciar. Entonces, primero, ¿qué se quiere decir con que los líquidos corporales se mantengan constantes? ¿Qué es lo primero que nos menciona el libro? Entonces, como bien sabemos, el cuerpo humano está compuesto en gran parte por agua, es aproximadamente el 60% en adultos varones y algo menos en mujeres por mayor contenido graso. Ahora, esta agua se encuentra distribuida en compartimentos dentro de las células, por ejemplo, el líquido extracelular, y fuera de ellas, pues el líquido extracelular, que incluye el plasma y el líquido intersticial, ¿no? Ahora, mantener estas constantes, el volumen y la composición, es decir, electrolitos, pH, etcétera, de estos líquidos es vital para que las células pues funcionen correctamente, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se mantiene este equilibrio? La clave es que la ingesta, es decir, la entrada de agua y electrolitos debe ser igual a su pérdida, es decir, a la salida. Entonces, las vías por las que perdemos líquidos van a incluir las siguientes: orina, sudor, heces, respiración, esto por el vapor de agua, y bueno, también otras medidas, por ejemplo, como deshidratación, o también los riñones, que son el principal órgano encargado de ajustar esta pérdida, también pueden ser por deshidratación, ya que van a producir poca orina, de 0.5 litros por día, y si tomas mucho líquido pueden eliminar hasta 20 litros por día, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuyen los líquidos en el cuerpo? Entonces, en un hombre adulto que pesa, por ejemplo, 70 kilogramos, el agua corporal total va a ser de 42 litros, por lo menos el 60% del peso. Luego tenemos el líquido extracelular, que en este caso es conocido como el LIC, ¿no? Ahora, esto es aproximadamente 28 litros, que es por lo menos el 40% del peso, y el líquido extracelular, más o menos son 14 litros, que vendría a ser el 20% del peso. Pero a su vez, dentro de este líquido extracelular vamos a tener el líquido intersticial, que va a representar 3/4 del líquido extracelular, por lo menos 11 litros, y por otra parte el plasma, que va a ser 1/4 del líquido extracelular, que va a ser más o menos 3 litros. Ok. Ahora, es muy importante saber que las mujeres, como mencionamos, tenemos menos porcentaje de agua total por tener más grasa, y los recién nacidos tienen incluso más. Los recién nacidos van a tener de 70-75% porque pues tienen menos grasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la sangre? La sangre tiene plasma, es decir, este líquido extracelular, y también va a tener eritrocitos, que son pues células con líquido intracelular ya también. El volumen sanguíneo es aproximadamente de 5 litros, que es el 8% del peso corporal, de los cuales el 60% va a ser plasma y 40% va a ser glóbulos rojos. Ahora, el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos en sangre. Lo normal es que sea el 42% en hombre y 38% en mujeres. Esto puede bajar al 10% en anemia grave o subir incluso al 65% en una policitemia. Ahora, ¿qué diferencias entonces hay entre los líquidos intra y extracelular? Ambos tienen la misma osmolaridad. ¿Pero qué es osmolaridad? Es la cantidad total de solutos disueltos. Eso por ahora. Porque el agua pues, puede pasar libremente a través de las membranas celulares. Entonces, aquí nos menciona el libro la composición, que van a tener una composición distinta, ¿no? Por ejemplo, el líquido intracelular tiene más potasio, tiene magnesio, tiene fosfatos. En cambio, el líquido extracelular va a tener más sodio y también va a tener más cloro, ¿no? Ahora, existe también una diferencia entre plasma y líquido intersticial. Entonces, aquí hablamos acerca de la composición iónica similar, que pues es una de las características más importantes, pero más allá de eso, el plasma también tiene proteínas, o tiene más proteínas, porque los capilares no dejan pasar fácilmente proteínas hacia el intersticio. Entonces, ya que hemos mencionado todo esto, ¿qué es lo que regula el equilibrio? Aquí vamos a hablar acerca del volumen de líquidos. Por ejemplo, esto va a estar principalmente regulado por el riñón, que ajusta la excreción. Por parte de los electrolitos, esto se va a ajustar junto con el agua, y el pH o el equilibrio ácido básico va a ser regulado también por los riñones, pero también por los pulmones. Ok, existe medición de volúmenes líquidos corporales por dilución del indicador. Entonces, uno de los principios básicos que tenemos que aprender es que para medir el volumen de un compartimento corporal se usa una sustancia indicadora que se va a inyectar en el compartimento, se mezcla homogéneamente y se mide su dilución para calcular el volumen.
Y bueno, a continuación el libro nos presenta una fórmula. Esa fórmula ustedes la pueden aprender o memorizar como tal. Y bueno, lo que tenemos que saber aquí más bien es que existen requisitos para aplicar este método. Primero, conocer la cantidad total del indicador inyectado. En segundo, medir la concentración del indicador una vez distribuido. En tercer lugar, que el indicador se disperse homogéneamente. Y que en cuarto lugar, el indicador permanezca solo en el compartimento de interés. Entonces, un ejemplo de los indicadores, por ejemplo, nos mencionan que se muestran en la tabla 25.3, si no me equivoco, donde algunos se usan para medir el líquido extracelular, otros para el total del cuerpo. Ahora, entonces existen también compartimentos de líquidos no medibles directamente, por ejemplo, el líquido intracelular o intersticial, pues se van a calcular a partir de otros valores medibles, ¿no? Bien, hablemos ahora acerca de la distribución del agua entre compartimentos celulares. Y para esto vamos a hablar acerca del rol que cumple la membrana celular. Esta membrana celular es permeable al agua, pero relativamente impermeable a iones pequeños como el sodio y también el cloro. La distribución del agua va a depender de los efectos osmóticos de los solutos. Y a continuación vamos a mencionar uno de los conceptos que siempre se pregunta en los exámenes: ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de agua desde una zona de mayor concentración de agua, es decir, de menos solutos, a una de menor concentración de agua, es decir, más solutos. El agua se mueve hacia donde hay más solutos osmóticamente activos. Y para esto el libro, por ejemplo, nos menciona unidades. Por ejemplo, el osmol es un osmol es igual a, el osmol es una unidad conocida como el mol de partículas osmóticas activas, y un miliosmol va a ser conocido como el MOSM, que es igual a 1 sobre 1000 de osmol, ¿no? Ahora, también existen otros conceptos que aquí también son importantes aprenderlos, que es la osmolalidad y la osmolaridad. Entonces, para esto también te hacen preguntas como ¿cuál es la diferencia? La osmolalidad son los cantidad de osmoles por kilogramo de agua, pero la osmolaridad es la cantidad de osmoles por litro de solución. Bien, también nos mencionan acerca de la presión osmótica, también otra ecuación en donde podemos llegar a la conclusión que 19.3 milímetros de mercurio va a ser igual por cada miliosmol por litro, y bueno. Pero aquí lo que tenemos que aprender es acerca de los tipos de soluciones según el efecto osmótico, que es más importante en la parte teórica. Entonces, para esto vamos a hablar acerca de los tipos de soluciones. Vamos a tener la isotónica, la hipertónica y la hipotónica. Entonces, con respecto a la isotónica, la osmolaridad va a ser igual. El efecto en la célula no va a cambiar de tamaño, y los ejemplos, por ejemplo, podemos ver como la glucosa, que es el 5%, y el sodio, que vendría a ser el cloruro de sodio, que vendría a ser el 0.9%, ¿no? Ahora, lo más importante aquí es aprendernos la hipertónica y la hipotónica, ya que aquí estamos hablando ya también de cambios, ¿no? Lo isotónico es lo igual. Ahora, en el hipertónico ya también la osmolaridad es mayor. El efecto en la célula es que va a perder agua y por ende se va a encoger. Y los ejemplos aquí vamos a ver una solución salina hipertónica, por ejemplo. Ahora, en la hipotónica ya también la osmolaridad es menor. El efecto en la célula por ende va a ganar agua y se va a hinchar o incluso puede estallar la célula. Y para esto uno de los ejemplos más conocidos es la agua destilada. Ok, a continuación mencionemos el volumen y la osmolalidad en estados anormales. Entonces, existen factores que alteren el volumen de líquidos corporales, por ejemplo, ingesta excesiva de agua, deshidratación, infusión intravenosa, por ejemplo, soluciones isotónicas, hipertónicas o hipotónicas, pérdida de líquidos por el aparato digestivo, sudoración excesiva o pérdida renal anómala, entre otros. Entonces, los principios básicos para entender estos cambios van a ser los siguientes. En primer lugar, el rápido equilibrio osmótico. El agua se mueve rápidamente entre compartimientos, y esto nos va a dar lugar a que las osmolaridades intracelulares y extracelulares tiendan como tal a igualarse casi de inmediato. Ahora, existe otro principio básico que es la barrera a solutos. Esto nos quiere decir que las membranas celulares son casi impermeables a muchos solutos, como sodio y cloruro. Los osmoles permanecen relativamente constantes en cada compartimento, a menos que se añadan o se eliminen, ¿no?
Ahora, existen efectos de soluciones intravenosas, ¿no? Como mencionamos, existían este tipo de, en este caso, de soluciones, ¿no? Hipertónicas, hipotónicas, isotónicas. Entonces, en primer lugar, las soluciones salinas isotónicas, en donde van a tener cloruro de sodio al 0.9%. Estas van a presentar una osmolaridad extracelular que no va a cambiar, va a aumentar solo el volumen del líquido extracelular y no hay movimiento neto de agua hacia o desde las células. En cambio, la solución hipertónica va a aumentar la osmolaridad extracelular, el agua sale de las células, es decir, las células se encogen y el resultado es que va a haber un aumento más en el volumen extracelular, disminuye el volumen intracelular y aumenta la osmolaridad en cambios de los compartimentos, ¿no? Finalmente, la solución hipotónica va a disminuir la osmolaridad extracelular, el agua va a entrar allá también a las células, es decir, estas células se van a hinchar y los resultados es que van a aumentar ambos volúmenes, pero más el volumen intracelular. Ok, ahora finalmente vamos a hablar acerca de esta condición que vendría a ser el edema, que es exceso de líquido en los tejidos, ¿no? Y para esto, en primer lugar, el edema intracelular, que es la acumulación dentro de las células. Entonces, la causa principal aquí es la hiponatremia, es decir, cuando el sodio extracelular reduce y esto da lugar a que el agua entre a la célula. Y para esto va a existir también la depresión del sistema metabólico celular, es decir, va a haber una falla en la bomba de sodio-potasio, es decir, el sodio se acumula intracelularmente y el agua entra por ósmosis, pues, ¿no? Como hemos mencionado, mientras haya una mayor concentración, ahí es donde va a ir el agua. En tercer lugar, otra de las causas es que va a haber una falta de nutrición celular. La célula va a perder capacidad para mantener el equilibrio osmótico. Y también nos mencionan aquí, va a ocurrir pues durante una de las condiciones más conocidas como la inflamación, ¿no? Esto debido a que va a haber mayor permeabilidad celular, va a haber una entrada de sodio y pues el agua va a entrar por ósmosis. Bien, ahora en el edema extracelular, que es ya también acumulación en los espacios intersticiales, va a ser diferente. Las causas generales aquí van a ser fuga normal de líquido desde el plasma hacia el intersticio, fallo del sistema linfático para drenar líquido del intersticio, que esto es conocido como el linfedema, y también van a existir determinantes de la filtración capilar, donde nos mencionan aquí una ecuación. Y finalmente también factores que pueden aumentar la filtración capilar, lo cual va a dar lugar al edema. Por ejemplo, el aumento de lo que vendría a ser la presión hidrostática capilar, por ejemplo, por obstrucción venosa, insuficiencia cardíaca, hiperemia arterial, entre otros, ¿no? También puede haber una disminución de la presión oncótica plasmática, esto debido, por ejemplo, a una cirrosis hepática, síntesis de albúmina, en este caso la disminución de la síntesis de albúmina, síndrome nefrótico por pérdida urinaria de proteínas, quemaduras extensas o lesiones cutáneas. Todo esto nos va a dar lugar a una presión oncótica plasmática disminuida. También en este caso va a haber una elevación de la presión oncótica, pero ya también del intersticio. Esto por el bloqueo linfático, en donde las proteínas no se van a reabsorber y van a arrastrar el agua, ¿no? Bien, hablemos ahora acerca del edema más grave, que en este caso vendría a ser una obstrucción linfática. Aquí vamos a hablar acerca de proteínas que se van a acumular en el intersticio. Esto va a dar lugar a que se aumente la presión oncótica intersticial que mencionamos hace un momento y por ende va a haber más líquido que se va a atraer hacia el tejido. Entre las causas más comunes aquí van a ser infección por filariasis o por filarias, como por ejemplo nematodos que dañan ganglios linfáticos. También puede ser por cirugía o cáncer que obstruyen o eliminan vasos linfáticos, ¿no? Pero hablemos acerca del mecanismo de seguridad contra el edema. Entonces, aunque pueden darse muchos factores que favorecen la acumulación de líquido, el cuerpo posee sistemas de defensa que previenen la formación de un edema clínicamente significativo. Y también para esto, pues vamos a hacer un repaso porque ya lo hemos hablado. En primer lugar, la baja distensibilidad de los tejidos, cuando la presión intersticial es negativa. Es decir, distensibilidad mencionamos que es igual al cambio de volumen por cambio de presión en este caso, ¿no? Porque otra cosa era distensibilidad con respecto a las arterias. Con respecto a este tema que estamos hablando, distensibilidad es igual al cambio de volumen por cambio de presión. Ahora, cuando los tejidos tienen baja distensibilidad, pequeños aumentos de volumen causan grandes aumentos de presión intersticial. Este aumento de presión intersticial se va a oponer a la filtración capilar adicional y por ende se nos menciona que el factor de seguridad va a ser el de 3 milímetros de mercurio.
Ahora, en segundo lugar, otro de los mecanismos de seguridad contra el edema va a ser el aumento del flujo linfático. Los vasos linfáticos pueden incrementar su flujo entre 10 a 50 veces, permiten drenar líquido y proteínas filtradas en exceso, y el factor de seguridad va a ser de 7 milímetros de mercurio. En tercer lugar, el lavado de proteínas del intersticio por la linfa. Al aumentar el flujo linfático, se eliminan más proteínas del líquido intersticial. Esto hace que se reduzca la presión coloidosmótica intersticial y como resultado se reduce la filtración neta de los capilares. El factor de seguridad va a ser igual a 7 milímetros de mercurio. Ahora existen otros factores de seguridad totales contra el edema, en los cuales también nos mencionan que la presión capilar en los tejidos periféricos pueden aumentar hasta 17 milímetros de mercurio antes que se forme un edema significativo, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también otros mecanismos que competen, por ejemplo, los riñones y a otros tipos, por ejemplo, de sustancias que también pueden hacer que no haya un edema. Y de esta manera hemos terminado con este capítulo 25. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente capítulo, donde vamos a hablar de la formación de la orina por los riñones, la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal y su control.